Bueno, buenas noches a todos, a todas. Qué grato es para mí como coordinadora de la carrera darles la bienvenida a esta charla que se llama París 2024, la cobertura de nuestra docente Lorena Coria, quien gentilmente se abrió a la posibilidad de compartir con nosotros lo que fue su paso por la cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, y para eso la tenemos aquí. Es nuestra, es docente de la casa, es realmente muy grato encontrarnos aquí para poder socializar entre todos lo que fue esta experiencia de ella. Así que, Loli, muchas gracias por estar acá, por compartirnos lo que fue ese trabajo, y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Como les dije antes, ahora queda el registro. Gracias por la oportunidad, gracias por acompañar desde la facultad. Virginia siempre estuvo en contacto conmigo, me pedía material, me consultaba, siempre estuvo atenta, ella y también Victoria Mendizábal, desde el momento en que les planteé que en determinadas fechas, bueno, yo no iba a estar, de todas maneras lo mismo se estuvo trabajando desde el lugar en donde me encontraba. Después, agradecerles también a los estudiantes y a cada uno de los que estén aquí esta noche conectados para escuchar esta linda aventura, esta linda cobertura, lo que pude realizar en París. Voy a comenzar mostrándoles, tengo 3 videos cortitos, pero hay uno que lo quiero poner ahora porque creo que es un video que quedó pendiente en su momento, que Virginia me lo pidió en varias oportunidades y bueno, por una cosa u otra no lo pudimos compartir con los alumnos y lo tengo aquí a mano y lo quiero compartir. Denme un momento y ahora se los comparto. Me avisan si se ve ahí. Sí, se ve perfecto. Bueno, ahí va. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A los alumnos de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo les habla la profesora Lorena Coria. Estoy en la ciudad de Créteil, Francia, muy cerca, 13 kilómetros de París, donde se están disputando los Juegos Olímpicos. Estoy haciendo la cobertura de los Juegos. En este caso estoy en esta ciudad porque se está llevando a cabo una exhibición de beach handball. Se sueña con tener esta disciplina deportiva en Los Ángeles 2028. La verdad, una emoción muy grande de estar aquí. Son mis terceros Juegos Olímpicos. Esta es la cancha principal en donde se ha montado todo. Hoy un día de mucho sol. Se está jugando el último partido entre la selección de Francia y Pegasus. De mucho trabajo, cobertura de prensa, con redes sociales, con página web, además de estar como profesora allí en la Facultad de Comunicación, en la Tecnicatura de Periodismo Deportivo. También estoy a cargo de la Jefatura de Prensa y Comunicación de la Confederación de Sur y Centroamérica de Handball. Y bueno, espero que les haya gustado todo lo que les mostré, un poco de cómo se vive el beach handball aquí en Francia, una disciplina que sueña con ser olímpica. Bueno, un pedacito nada más. Había muchas más cosas para mostrar, pero bueno, los tiempos nos corrían y los días iban pasando. Y bueno, y ahora hice como un compilado muy, muy, muy breve, porque si no estaríamos horas y horas y le estaría, no sé, contando día por día las actividades que había. Como dije ahí en el video, son mis terceros Juegos. Había estado también en Río 2016 y también en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Y ahora en pero este era muy especial. ¿Por qué? Porque en los otros Juegos yo fui a hacer cobertura de prensa, pero trabajaba en medios de comunicación y esa acreditación era del medio, entonces estaba en radio y la cobertura era distinta, porque me armaba un calendario en base a los argentinos que yo iba a cubrir, no necesariamente a los cordobeses como hacían la gran mayoría de los medios de aquí de Córdoba. Entonces, bueno,
te vas armando un calendario día por día, por supuesto, y a medida que las competencias se van dando es hacia dónde te levantas una mañana y decís, bueno, aquí hoy se compite por una medalla, este es por podio, esta es la clasificación a semifinal y demás, y como que te vas organizando y vas avanzando. Pero en esta oportunidad en París me encuentro trabajando en otro sitio, me encuentro en la Confederación de Sur y Centroamérica de Balonmano, estoy abocada al handball desde el año 2015, estuve en la jefatura de prensa en Córdoba hasta el 2020 y después se me dio la oportunidad de ingresar en el 2022 a la Confederación y salté varios escalones para arriba y imagínense lo que implica comunicarle a Sur y Centroamérica. Es todo un desafío muy lindo, en parte remoto y en parte viajando y en los torneos y bueno, y en esta oportunidad estaba dentro de un Juego Olímpico, pero pura y exclusivamente para el handball. Los primeros días estuve en esa ciudad que quedaba a unos 13 kilómetros porque estuvo esta exhibición y era muy importante y hacía menos de un mes que se había disputado el Mundial de la disciplina de beach de adultos, de selecciones. Habíamos tenido a Argentina, que en el caso del equipo femenino ganó la medalla de plata, algo insólito en un Mundial, perdimos la final con Alemania. Después estuvo Brasil participando en femenino y masculino, argentino femenino y masculino, el equipo de Uruguay en varones también. Y yo hice esa cobertura, ese mundial fue en China, esa cobertura la hice a distancia. Más allá del trabajo con la FACU y de las actividades que uno tiene, digo, tenía que vivir en el horario de China durante unos 15 días de mundial. Y después yo iba a estar con los mejores jugadores del mundo que los seleccionaban, que eran esos que habían estado ahí en China, tanto hombres como mujeres, para esta exhibición. Se habían armado, más allá de las selecciones de Francia, femenino y masculino, otros 6 equipos con los mejores jugadores y jugadoras del mundo. Los cuerpos técnicos también estaban con los entrenadores más destacados y teníamos a una argentina, Leticia Brunati, a la que sacó medalla de plata en ese mundial y a la que sacó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018. ¿Qué tenía que hacer yo? Yo era la representante de Sur y Centroamérica, de mi institución, de la Confederación, y tenía que acompañar a estos jugadores y jugadoras que habían seleccionados para estar ahí. ¿Acompañarlos de qué manera? En la cobertura. Por supuesto que tuve la posibilidad de hablar con los demás jugadores y jugadoras de otros países, pero yo me tenía que abocar a ellos durante los 3 días y a la entrenadora. Entonces se planteó armar un programa, además con capacitaciones de la disciplina, y alguien desde Argentina hacía la parte técnica. Entonces se elaboraron capacitaciones y charlas con respecto al arbitraje del beach handball y yo desde allá emitía todo el contenido en cuanto a entrevistas. Y estaba sola, y no es que había viajado con un equipo de tecnología de primera línea, no, con 2 teléfonos celulares, con 2 micrófonos inalámbricos y demás, sin luces, sin nada. Entonces, bueno, el desafío fue bastante grande. Salió todo muy bien, por suerte. Ni bien llegué, traté de primero hacer un recorrido dentro de la Federación Francesa, porque esto se daba ahí dentro, para conocer una federación francesa, para que ustedes se den una idea, es un edificio que a su vez tiene también un hotel, que tiene las canchas de entrenamiento indoor, que tiene canchas de entrenamiento de beach techadas, que tiene auditorios, sala de prensa, consultorios médicos, de kinesiología, un museo, un bar, un comedor, todo lo que necesitan los atletas para pura y exclusivamente dedicarse al deporte. Una vez que hice todo ese recorrido, me dieron un espacio para trabajar y después fui coordinando cada una de las entrevistas con estos atletas, con esta entrenadora, con las jugadoras, los jugadores, y bueno, y como, digamos, en el ambiente me conocen, de favor ir pidiéndole, discúlpame, ¿hoy me podés hacer de camarógrafo? Era la realidad porque a veces el escenario no se podía poner un trípode, bueno, había algunas cuestiones ahí que no me permitían, entonces, bueno,
otro jugador, otra jugadora, un árbitro, una árbitra, me colaboraban y me hacían de camarógrafo. Salió todo muy bien, yo emití el material que lo subí a un drive y acá lo editaban en Argentina y se emitió durante los 3 días programas de YouTube por el canal de la Confederación, que es Handball SC América, simulando un falso vivo, ¿no? Con la diferencia horaria, salió excelente. Después de todo este tiempo, justo ayer tuvimos reunión con el presidente y parte de la comisión y me felicitaron por el trabajo que había realizado. No habían tenido nunca una cobertura de esa envergadura, ¿no? Después me tocó estar en el indoor. El indoor, bueno, es completamente distinto, ¿no? El beach handball es un show, hay música permanentemente, hay un locutor, es todo con mucha festividad y alegría, y inclusive los partidos, más allá de que eran amistosos, tienen los goles espectaculares. No sé si alguno conoce un poco de la disciplina, tienen esto de los giros 360, del fly. Bueno, las piruetas que vi no las había visto ni en el Mundial, no se imaginan lo que fue eso. Después en el indoor la modalidad de trabajo es completamente distinta. Tenés un espacio de zona mixta y depende qué tipo de acreditación tengas, es lo que podés hacer, ¿sí? Si sos de un medio sin derecho, o sea, si tu acreditación corresponde a una radio, tenés que esperar que el jugador o la jugadora que solicitaste te lo lleven a una especie de habitación y ahí le haces las preguntas, pero no podés grabar porque vos no podés tener imágenes que tengan los logos de los juegos. Si sos de un medio gráfico o digital, escrito, les podés hacer la nota con el celular sin grabar, solo audio. Ustedes dirán, bueno, pero lo grabo y... No, tenés personas que están chequeando esto y si lo haces, vienen inmediatamente, no solo que te sacan del recinto, sino que te sacan la acreditación. Bueno, y la cobertura ahí es completamente distinta. Bueno, los partidos son más largos también. Estaba casi que, les diría, todos los días, más allá de que si jugaba o no Francia, repleto de franceses, obviamente. Era todo un show en las tribunas. Al ser un juego olímpico o cuando es un mundial, también hay determinado protocolo en cuanto a la musicalización y al locutor en vivo. Algunos están acá, estoy pensando, alguna vez les dije y les di el consejo esto de que se capaciten en todo, porque en el deporte hay muy pocos locutores y locutoras, animadores, animadoras, y hay en muchas disciplinas deportivas que se necesitan. Y no es fácil encontrar, porque tenés que entender el juego, tenés que entender el deporte. En lo personal, más que satisfecha, ya pensando en Los Ángeles 2018 y en el camino que los Juegos Sudamericanos serán en Argentina, en la provincia de Santa Fe capital, Rosario, Rafaela, ya planificando Lima 2027, que serán los Panamericanos, y volver y llegar a los Juegos Olímpicos otra vez. La verdad que se trabaja muy prolijo, se cuenta absolutamente con todo, te brindan todo, todo funciona. ¿Qué decirles? Haces muchas relaciones, mucho intercambio, hay colegas del mundo entero y hablas desde cómo es donde vos trabajás, en qué condiciones trabajás, cómo es este deporte en tu país. Cuando antes fui a los otros juegos y podía estar en más disciplinas deportivas, indagué muchísimo eso. Te llevas amistades, te llevas conocidos, te llevas contactos, la cabeza se te abre y te llevas 1.000.000 de proyectos. Yo me vine con propuestas muy concretas en el ámbito del beach para el próximo verano de Europa, tratar de hacer algo con la Confederación allá. Veremos si me los aprueban o no, pero decirles que en este mundo del deporte, de la comunicación en el deporte, hay infinidad de roles que pueden llegar a ejercer. No dejar de recomendarles que si alguna vez tienen la posibilidad de hacer un voluntariado en un evento de esta magnitud, lo hagan.
eso también te deja mucha enseñanza. Yo antes de llegar a esto hice muchos de esos voluntariados, a veces en el área de prensa, a veces no, y es como estar en la cocina, es como estar del lado de adentro. No los quiero aburrir, ahí veo alguna mano levantada y creo que hay alguna pregunta ahí. Dariana. Sí. Perdón, profe. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo Bueno, andás? felicitaciones primero por haber tenido esa experiencia. Mi pregunta la había dejado Gracias. escrita, tenía que ver con la distinción de esas posibilidades según la acreditación, cuál es el fundamento. Sí, el fundamento es el siguiente. Primero y principal, siempre se debe ser empleado o trabajar en un medio acreditable, ¿sí? Porque no sos vos puntualmente como periodista quien envía esa acreditación, sino tu medio de comunicación, ¿sí? Eso por un lado. También el camino olímpico que uno hace, es decir, la cobertura y después el tema de los distintos tipos de acreditaciones, todo lo que es medio gráfico, como les expliqué, tienen asignada la letra E. Todo aquel que es medio sin derechos, televisión o radio sin derechos, TIC Sport tiene los derechos, TIC compra, paga y tiene otro tipo de acreditación. Todo aquel que viaja sin derechos, por ejemplo, de Córdoba, Jorge Parodi, de la cadena 3, que estuvo haciendo la cobertura. No es una radio con derechos, es una radio pero sin derechos. Entonces su acreditación es ENR. Y él puede hacer las entrevistas que yo les contaba solo tomando el audio y sin tomar imágenes. O sea que la entrevista de él no es en zona mixta, sino que es en otro sitio en donde a él lo acompañan, él pide al atleta y luego de un tiempo, si el atleta accede, por lo general siempre suelen ir a vestuario, a veces se duchan, a veces no, y vos tenés que esperar y después te lo llevan. O a veces te dicen, no, ese no va a dar notas, te puedo llevar a tal. Ok, listo, y vos esperás. Tiene que ver con, son todos protocolos ya establecidos desde el Comité Olímpico Internacional. También eso, el medio sin derechos, o sea, la radio y la televisión sin derechos, gestiona la acreditación, tu medio, con el Comité Olímpico Internacional. Y el que es reportero gráfico, es decir, fotógrafo, o del medio gráfico, gestiona la acreditación con el Comité Olímpico Nacional, en nuestro caso, el Comité Olímpico Argentino. En mi caso, no fui yo quien la gestionó, sino la Confederación de Sur y Centroamérica. Ellos la gestionaron con el Comité Olímpico Internacional, porque yo pertenezco a una institución que no es de Argentina solamente, sino de Sur y Centroamérica. Cuando yo estaba en las radios, el director de la radio emitía la solicitud de acreditación al COI, al internacional. Obviamente que tu medio elige qué periodista es el que viaja, ¿sí? Si me preguntas, ¿hay periodistas independientes, autogestionados que han ido? Tiene que ser muy fuerte el medio a través del cual vos comunicás. Si tenés una página web, redes sociales solas, y no alcanzan, menos para llegar a un juego olímpico. O sea, los que viajan, esta vez hubo muy poco número de acreditados para nuestro país. ¿Por qué también? Por una cuestión de distancia y porque cuando hay un juego olímpico, al momento de otorgar las acreditaciones, el comité organizador del juego hace un estudio de evaluación socioeconómico y política de los países. Nosotros no solo que estábamos lejos, sino que estamos muy complicados en esos tres aspectos. Entonces, el número para nosotros, fuera de la televisación de TIC, olvídense de eso porque ellos tienen derechos, eran más o menos 30 credenciales para todo el país.
muy poco. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de Río 2016, que estábamos muy cerca, hubo más de 100 periodistas de Argentina acreditados, más de 150 fueron, por ejemplo. Y ¿Tiene el número de acreditados de TIC? A ver si hay una fórmula un poquito hegemónica, si se quiere. no, pero ellos como empresa privada también deben respetar el hecho de que haya un número equitativo, ¿no? Entre comillas, género femenino, masculino en la empresa trabajando. El staff que viaja, que ve uno frente a cámara, les diría que ya llevan más de 5 Juegos Olímpicos yendo los mismos. Desde la parte técnica de atrás, a algunos los conozco, también llevan más de 4 Juegos Olímpicos, son empleados de la empresa y bueno, ya está como distribuido de esa manera. Sí fue un Juego Olímpico en donde hubo paridad de género en atletas. Misma cantidad de hombres que de mujeres compitiendo, inclusive hubo disciplinas deportivas en donde había en competencia más mujeres que varones. El número era el mismo, ¿sí? Cada Comité Olímpico Nacional, desde hace una década, están de a poco modificando sus comisiones y la cantidad de mujeres que tienen participación dentro. Nuestro Comité Olímpico Argentino tiene a la vicepresidenta, mujer, cosa que 10 años para atrás difícilmente encontrabas una mujer dentro del COA. Thomas Bach, que es el presidente del Internacional, termina su periodo ahora. El tope son 12 años. Él ya no puede estar más. Dijeron, y en el discurso en el donde él se despidió en la ceremonia de apertura de los Juegos y en la de cierre, que probablemente la próxima presidenta sea una mujer. Ojalá. Ojalá. Gonzalo tiene la manito levantada. Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Mira, no, bueno, primero felicitarte porque es espectacular, la verdad, el poder ir a Coso, a París, la verdad que es muy, muy bueno, muy bueno. Así que nada, en primer lugar eso, y en segundo lugar que estoy, mirá, lleno de preguntas. Nada, tengo como primera, porque esto te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? Porque no sé, la verdad, honestamente, es más, ni sabía que existía el handball de playa. Y no, o sea, digamos, por ese aspecto, ¿cómo es, Corte? O sea, ¿qué reglamentación tiene? Es decir, ¿cómo es como el handball tradicional, normal, de indoor, de piso? ¿Cómo es? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo es, digamos, el trato con el argentino allá en Francia, en Europa? Es decir, ¿te recibieron bien? Digamos, ¿cómo es? No sé la palabra. Digamos, te trataron bien, con afecto, ¿cómo fue, digamos, esa relación, va? Lo que pasó en el fútbol, que seguramente lo vieron y debe haber salido aquí en todos los noticieros, no pasó en la generalidad de los juegos. No. Es como que esa pica del deporte más popular quedó del Mundial. Después terminamos perdiendo con Francia. No hubo ningún maltrato. Esto me lo preguntaron también. En la Facu tienen el programa a través de streaming. Estuve saliendo ahí con los chicos también y eso me lo preguntaron. Y no, la verdad que no hubo maltrato ni con atletas, ni entrenadores, ni periodistas, no. En general, el francés, y les diría que muchos se fueron en el periodo de los Juegos porque no querían estar, porque no compartían que los juegos se hiciesen, vieron que, bueno, ellos estaban justo, habían sido las elecciones un mes antes, ganó otro color político la presidencia, estaban con algunas problemáticas de esa índole, de hecho había una extrema seguridad. Había por momentos más policías y seguridad en las calles que gente.
pero no hubo ningún maltrato. Y el francés en sí es muy particular, es muy raro. No son súper simpáticos, no digo que todos, pero muchas veces no te ayudan cuando haces alguna pregunta. Bueno, inglés ellos no quieren hablar, ellos quieren hablar solo francés. Y te lo dicen. Entonces vos tenés que empezar a buscar, bueno, a otro más para preguntarle o a alguno que sí quiera hablar inglés, porque eso es una cuestión, nada, de antaño ya, y que no era solo por los juegos. Vas a cualquier otro sitio en Francia y ocurre. Después, con respecto al handball, no es igual que el indoor, para nada, no es igual, no es la misma cantidad de jugadores ni de jugadoras. Por empezar, que se juega en suelo de arena, ¿sí? La cancha tiene las medidas completamente distintas, es mucho más chica, también es menor el número de jugadores. Los goles tienen 1 punto o 2, dependiendo la espectacularidad. Si es de 360 o de fly, que se le llama, vale 2 puntos. Hay competencias aquí en nuestro país, sí hay Liga Argentina en el verano. En los países europeos hay ligas también. La mayoría de los jugadores de beach que llegan a las selecciones no juegan más el indoor. En Argentina todavía tenemos jugadores que tratan de hacer las dos cosas, pero bueno, las lesiones que sufren son bastante severas. Es muy diferente la dinámica de un juego y del otro. Es diferente la preparación física, la alimentación, el reglamento. Son 2 disciplinas diferentes. Está el indoor con su propio reglamento, el beach handball y el handball en silla de ruedas, que también tiene su propio reglamento, también tiene goles espectaculares, también tiene goles que valen 1, que valen 2. De hecho, en unos días, el 16, empieza el Mundial en Egipto, en el Cairo. Horacio. Bueno, un gusto saludarte, felicitarte también. Me preguntaba, bueno, vas con una agenda y decías los días se pasan volando y vas con una misión, ¿no? A cubrir cosas específicas, pero hay distractores por todos lados. El que le gusta el deporte tiene para ser dulce. ¿Cómo has podido darte el gusto de ver otras disciplinas, realizar otras actividades fuera del libreto que llevabas preparado o ibas con una carga muy estricta de trabajo? Primero, cumplía con lo que tenía que hacer de mi trabajo, y una vez que lo finalizaba, si me quedaban momentos libres, trataba así de conocer, de recorrer, de llegar a los lugares y bueno, y recorrerlos en detalle. Hay tanto que ver en esa ciudad. Pude ir a ver otras disciplinas, pude ver, sí, poco, muy poco esta vez. ¿Por qué? Porque al especializarme en un deporte, también la acreditación ahí cambia. Yo ya no estoy más en un medio para cubrir todo, sino que voy por un deporte. Entonces, la acreditación es de periodista especializado. Conozco gente y bueno, listo, estuve el día que Maligno ganó el oro, pude estar ahí, fue muy bueno, pero bueno, yo no podía hacer notas ni nada, obviamente. Sí, pude saludarlo en su momento, aquí en Córdoba no lo he vuelto a ver. Después sí vi la ceremonia, que fue al aire libre. Tratamos de llegar bien temprano para recorrer los espacios cuando todavía algunas cosas las estaban armando, todavía no habían cerrado todo. Pudimos grabar notas y demás antes, y ya después, cuando todo empezó, fue un día complicado porque llovió. Unos minutos antes que la ceremonia empezara, se largó y no paró nunca más. Le jugó un poco en contra eso. Alcanzamos a ver un poco de Lady Gaga y decidimos irnos a verlo a otro lado, cerrado y tranquilos, bajo techo. Y después, al final, pudimos acercarnos a donde, bueno, se dio lo de Celine Dion, que nos sorprendió absolutamente a todos. Y no hubo quien no se le cayera una lágrima.
Fue increíble ver en esa embarcación a 4 bestias del deporte como Rafael Nadal, Serena Williams, Carl Lewis y Rafa Nadal. Ellos estaban ahí relevando la antorcha cuando ya después emprendieron el camino a la Tuileries, que es donde se encendió ese globo gigante, que bueno, también había días donde no se elevaba por el clima. Era peligroso. Había días que hizo muchísimo calor y había viento. Entonces no lo podían elevar. Y otros días que no, que el clima estaba calmo y que eso se elevaba, ¿no? Conoces, pero conoces a medias. Yo digamos como que me hice un poquito más de tiempo por estar con una sola disciplina, pero cuando he ido en otras oportunidades para un medio de comunicación, no, el día te come literal y siempre cuando haces la primera cobertura querés ir a todos lados, pero después con el paso del tiempo, ya sea un panamericano, un sudamericano, me ha pasado, vas entendiendo que no es el objetivo, que terminás viendo muy poquito de cada cosa y que a veces te perdés lo más importante. Entonces, los periodistas tenemos accesos a sitios web y te llega información y hay grupos de WhatsApp y están los canales oficiales de los juegos y demás, entonces tenés forma de seguir el calendario y de seguir la instancia de competencia de los atletas argentinos. Y conociéndolos un poco, que uno les va siguiendo el camino durante el año, sabes quién puede llegar a una instancia de definición. Entonces, bueno, te vas reservando, no, tal día hay que ver porque ya van a estar en semifinal y van a pasar, y los deportes por equipos, el hockey, bueno, el rugby sorprendentemente se quedó, pero era algo por lo que todos apostábamos. En el Estadio de Francia estuve, sí, fui ahí, me voy acordando. Perdóname que te repregunte. Sí. En el caso de Maligno, ¿esperabas que estaba la posibilidad de que consiga medalla o te sorprendió como a muchos? No, a mí no me sorprendió, inclusive me habían llamado, estuve saliendo para Radio Suquía, yo hasta el año pasado estuve trabajando ahí, me llamaron 2 días antes y me llamaron el día que Maligno ganó y 2 días antes me habían preguntado esto al aire. Y yo les dije, pongan atención al BMX Freestyle, porque Maligno es nuestro número 1 en eso. Y venía del año pasado de ser el campeón de X Games en Estados Unidos, que no lo había logrado ningún argentino, y había ganado en los Panamericanos, y había ganado en los Sudamericanos. Y en cuanta competencia él va, hace podio. Eran sus primeros Juegos Olímpicos y no tenía ninguna duda de que Maligno iba a llegar al podio. Y bueno, después cuando me llamaron el día que él ganó, estaba en lo cierto. A mí no me sorprendió, inclusive un día antes, con un colega de Página 12, me dice, mira, estos son los que llegan ese día. ¿Vos a quién creés que tiene más? Había de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de Venezuela. Bueno, yo le hice mi podio y a Maligno lo puse. Me dice, tenías razón. Uno los va siguiendo en el camino y también va siguiendo contra quienes va llegando, si bien no te interiorizas tanto por ahí de los otros países, pero va siguiendo, ¿sí? Irina. Hola, profe, ¿cómo estás? Felicitaciones. Gracias. Sí, justamente con lo que estabas hablando, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu plan de acción al momento de hacer una cobertura y justamente tener ese olfato periodístico para saber en qué evento vas a hacer más hincapié? Y eso te lo da la práctica. La práctica y estar permanentemente informada. O sea, de lo que te interesa en el ámbito del deporte, de las disciplinas que te interesan, es la única forma. Y tal vez haya alguna disciplina que no te gusta tanto o que desconoces, pero que venís informándote de que tal atleta o tal equipo
bueno, vienen haciendo las cosas bien y empezás a dar vuelta, por ejemplo, los deportes de agua, todo lo que es kayak, canotaje. Ustedes fíjense que siempre alguna medalla nos dan. Aquí en Córdoba, ¿nosotros vamos a cubrir esas competencias? No. Y por lo general todos los que llegan al seleccionado, ¿de dónde son? De Buenos Aires. Entonces digo, empezás, bueno, a investigar. Y cuando el Comité Olímpico Argentino da la nómina de los atletas que viajan, además vos vas siguiendo las instancias de clasificación, entonces vos decís, a veces en tenis de mesa obtuvieron 6 plazas. Bueno, vos decís, bueno, seguro lo van a convocar a Lorenzo, a tal, a este. O sea, ya más o menos vos te vas armando. Y después cuando desde la Federación de Tenis de Mesas confirman quiénes son, mira, hay uno nuevo o no, son los que yo pensaba. Después tenés la lista definitiva que te da el Comité Olímpico Argentino. Bueno, en el caso que vos trabajases para un medio, digo, vas viendo prioridades y te vas armando con el calendario que los juegos presentan en cuanto a fechas. Lo que estuvo bueno esta vez, que no juntaron las fechas de natación y atletismo. Son 2 disciplinas que llevan muchas medallas, que hay mucha competencia, que es muy buena, que llevan mucho público y por lo general siempre son a la par. Entonces, si vas a ver nuestros nadadores argentinos, seguramente te estás perdiendo, no sé, a un magnífico atleta que está ganando una medalla, y voy a decir, yo quería hacerle en Río, por ejemplo, recuerdo que estaba la natación y estaba atletismo. Yo fui a ver a Usain Bolt y me perdí medallas de nuestros atletas argentinos, y pues yo había elegido ir a ver a Usain Bolt, digo. Sabes que vas a tener el acceso en una zona mixta a hablar con un atleta de esa envergadura que sabrá Dios cuándo más vas a tener acceso, a menos que te vayas a cubrir un mundial de atletismo. Entonces, como que ahí vas haciéndote y viajas ya con todo armadito. Si vas a trabajar para redes o lo que vos tengas que subir para el diario, el material que vayas a mandar para... Ya es como que te vas con un preestablecido de determinadas cosas. Entonces llegas allá y ya lo haces automático. Hoy que se trabaja mucho con redes sociales y placas, que vos vas pasando y vas viendo, a ver el calendario de hoy, los resultados de hoy, eso se daba un montón en un montón de páginas de Instagram. Bueno, lo hacen con las aplicaciones, ustedes lo deben hacer. Digo, es chequear de fuentes como el mismo París 2024 o tu comité, en este caso el COA, y los resultados al final del día. Y nada, y te vas armando tus placas, y ya las tenés que poner los nombres y los resultados, y publicás. O sea, cuanto más preestablecido te llevas todo, menos tiempo perdés. Y es como que ya después lo vas aceitando. Claro, te preguntaba porque, bueno, vos sabrás que yo también soy creadora de contenido y es como que nos ocupamos de muchas cosas a la vez. Entonces, para no volverte loco, es como que sí, ¿no? Necesitas ese plan de acción, ya tenerlo todo estructurado para ahorrar tiempo. Si no, te vuelves loco. Sí, adoptas una modalidad de trabajo. Yo, por ejemplo, en la Confederación lo hacemos permanentemente. Ahora viajo a 2 torneos y como que la dinámica de trabajo ya está armada. Encima ahora tengo torneos y van a ser en 2 canchas. Es más el trabajo que yo tengo que supervisar porque yo voy a estar en una y en otra voy a tener otra persona, pero tengo que ver qué es lo que va a hacer. O si lo hace, cómo hay que hacerlo. Entonces, el diagrama ya está. Después manos a las obras, pero si te lo planteas, lo armas, lo programas, después sale solo. Recuerdo que, no sé, en mis primeras coberturas a lo mejor terminaba 2, 3 de la mañana, de hacer todo, de escribir, de mandar, de esto, de editar. Ahora no. Con esto haces todo, con el celu o con la compu. Hemos tenido momentos en los que estábamos cubriendo y decíamos, bueno, no sé, en Lima 2019 recuerdo, estábamos en el Callao, yo había ido a cubrir racquetball, miren, y acá en Córdoba no se practica racquetball, y yo había ido a hacer esa cobertura porque yo quería conocer a los atletas y yo estaba trabajando en Radio Impacto y recuerdo que a casi la delegación completa argentina en un periodo de 3 meses, todos los días saqué al aire un atleta. Entonces también allá yo tenía la intención de ir a la mayor cantidad de eventos y de presentarme. Mira, soy Loli Coria de Córdoba, porque a veces los llamaba y eran obviamente de otros lugares
siempre, una radio de Córdoba. Es difusión. Felices de la vida. Terminé cubriendo eso y cuando terminó todo, los buses de prensa que te ponen a disposición nos van a buscar y el chofer dice, desde el Callao tenemos que ir, no me acuerdo qué otra ciudad, a buscar la gente que salía de fútbol, o sea, los periodistas que habían quedado en el último partido, y después de ahí ir hasta el centro de prensa y después al destino donde íbamos. Entonces yo no podía esperar 2 horas de viaje hasta llegar a donde yo estaba parando. Había que hacerlo arriba del bus. Ahí sí, no con internet de que hay en los recintos de internet en todos, sino con mi propio internet, computadora, celular, editar, escribir, hacer todo. Entonces yo llegaste al lugar, a la casa, el hostel, el hotel y listo, me baño y me duermo. Hoy se trabaja mucho así, mucho, muchísimo. Los fotógrafos, yo a los fotógrafos los admiro, pero sobremanera. Que está Virginia acá, aprovecho algún día alguna charla con fotógrafos del ámbito deportivo y que cubren estos eventos hay que hacer porque el trabajo que ellos hacen, yo no puedo entender las capturas que ellos toman y vos los ves en sus espacios que son muy reducidos, con un montón de herramientas y una computadora o tal vez un muy buen celular, y ahí bajan, descargan, editan, suben, envían, con una rapidez, es una cosa de locos, el fotoperiodismo. Lo armamos, Loli, lo armamos Sí, sí. para prontamente. Sí, sí. Diana trae una pregunta ahí en el ¿Quién? WhatsApp. ¿Qué hay? Diana. En torno al beach handball, a ver. Sí, consultaba 2 cuestiones, porque cuando estábamos, usted respondió una de mis preguntas, habló de la equidad que, como decía ahí en el escrito, es como estandarte de los Juegos Olímpicos que acaban de pasar. Si usted desde otro lado pudo percibir que había equidad en otros campos, así como en las dirigencias, en las técnicas, en el periodismo, si las mujeres estaban también ocupando lugares desde otros roles. Eso por el lado de la cobertura. Y después le hacía una puntualmente en relación al beach handball. Bien. La del beach, la exhibición fue excelente. Yo con una mano en el corazón no creo que esté en Los Ángeles, tal vez sí en Brisbane 2032. Si me preguntas por qué, por una cuestión de que para que un deporte sea olímpico se tiene que practicar en todas las naciones y tiene que tener un número exacto de jugadores, tanto hombres como mujeres, de la disciplina, para que se pueda llevar adelante y llegue a ser olímpico. Después, con respecto a lo otro, es algo en lo que se viene trabajando y sí lo vi. En lo que refiere a nuestro país, a Argentina, en los últimos 5 años, en las dirigencias de federaciones, confederaciones, asociaciones, de a poco va habiendo más participación femenina. En lo que es cuerpos técnicos, te diría que falta mucho, muchísimo. La mujer en un cuerpo técnico es la fisioterapeuta o la médica. Rara vez es preparadora, entrenadora o auxiliar. Eso sigue siendo todavía algo para trabajar. Y en la parte de periodistas, vi más mujeres, pero para mí debería haber muchísimas más. Sigue siendo una cantidad enorme de hombres en la comunicación del deporte general, mundial, y de fotografía también. Mujeres fotógrafas debe haber un 10% del 100% que van a cubrir estos eventos. Y periodistas mujeres, me atrevo a decir que en este mundo del olimpismo, yendo a los eventos a cubrir, un 30, un 40 son mujeres. Poco. Ni que hablar las voces de estadios, ¿no?
porque en cada estadio, en cada deporte hay un off, un locutor y demás, y animadores, como le decía, por lo general son varones. Vir, Loli, ¿cuál fue la mayor gratificación que te dieron estos Juegos Olímpicos? el reconocimiento de los atletas, Ajá. porque en otros momentos cubría solo a los de Argentina. Y quieras o no, y sí, te conocen varias notas o te ven la cara, pero ahora mi rol es Sur y Centroamérica. Entonces, en cada cobertura o cada vez que yo me tengo que comunicar con los atletas, con los entrenadores a ese nivel, siempre hablándoles del handball, bueno, tengo que hacerlo de la mejor forma, ¿no? A veces pienso que ni se acuerdan de mí, o cada vez que les voy a hablar siempre les digo, hola, yo soy Loli Coria de Pre. No, no, si ya sabemos quién sos. Y cuando yo llegué el primer día y tuve que empezar mi trabajo, llegué adentro de la federación, tuve ahí unos inconvenientes con los guardias y el recepcionista porque no querían hablar inglés y hablaban francés. Yo no hablo francés. Y me decían que yo no estaba registrada. Entonces, en la discusión, ellos en francés y yo en el inglés, empezaron a salir de adentro los jugadores. Y me empezó, Loli, Loli, a saludar. Y ellos vieron todo eso. Y ahí se calmaron. Y nada, y ellos mismos después me lo dijeron, que qué bueno que estés acá, que nos estés acompañando, que estés con nosotros. O sea, y es el compartir con ellos, con familia de ellos, o a veces están en las competencias, o en este caso ahí en esa exhibición. Ese reconocimiento del atleta, para mí lo paga todo. Qué Porque, bueno. nada, Sí. o sea, yo vivo y me desvivo por difundirles, en este caso handball, pero antes cuando estaba todas las disciplinas y siempre me focalizaba en las que menos difusión tenían. Entonces, nada, que te reconozcan, que te respondan los mensajes cada vez si les pedís un video, si les pedís un testimonio, siempre es un sí, siempre es un sí. Y hasta cuando es un no, me explican por qué no pueden. ¿Y qué cambió en vos profesionalmente? Porque fue tu tercer cobertura, ¿no? ¿Qué cambió en vos o qué sentís que lograste, que progresaste? Digo, más allá de esto que nos comentás de, bueno, el reconocimiento de los deportistas. Vos en lo personal. En lo personal, el crecimiento profesional, en la forma de llevar adelante el trabajo, la forma de comunicarme, que no es la misma de un Río 2016 ahora. Para nada que es la misma. Eso, lo que me brinda la comunicación y lo que yo doy a través de la comunicación. Recién Me ha brindado... Sí. Recién comentabas la optimización de los tiempos, ¿no? A la hora de producir el material, que había sido notorio cómo lo habías mejorado, ¿no? Y bueno, en base a la experiencia, como decís. Todo es en base a la experiencia y a la práctica. La oralidad, lo textual, la forma de dirigirte a las personas. Bueno, yo tengo que trabajar en la escritura y muchas veces en mi oralidad en un castellano neutro, porque yo le hablo a gente de Sur y Centroamérica y alguien de Colombia no habla como nosotros, alguien de Chile no habla como nosotros, el español de Panamá no habla como nosotros. Entonces, yo no le puedo decir, vos podés. No, ¿tú puedes? Son detalles, pero es el Seguro. castellano. Justo ahí Laura te hace una consulta en el chat que dice, para hablar con otros deportistas siempre se comunicó en inglés y español, ¿no tuvo que utilizar o emplear otro idioma? Sí, justamente acá donde yo trabajo es español-portugués. Español-portugués son los dos idiomas que se necesitan para estar acá donde yo estoy. Y bueno, después ya cuando estás en otra instancia, como en esa de un olímpico, o el año pasado, por ejemplo, Juegos Panamericanos en Santiago de Chile,
Teníamos a Canadá y a Estados Unidos y tenía que hablar con ellos y hay que hacer shooting de fotos y explicarles y hay que hacer las entrevistas y las preguntas y necesitas el inglés. Traductores no había, ¿no? Digo, en esa instancia de las entrevistas. En juegos, no, en ningún, ni aún en Juegos Olímpicos, no. Traductores hay en instancias de Juegos Olímpicos, pero cuando hay conferencias de prensa programadas por el comité organizador, que te llegan los avisos de que está, no sé, suponete, te lo traen a Carl Lewis y a Serena Williams y arman una conferencia en la sala de conferencia del NPC, que es el centro principal de prensa, y te convocan, y es un auditorio grande y van periodistas de todo el mundo. Y no todos necesariamente hablan inglés. No tenés toda la gente de los países árabes que solo hablan su idioma, tenés chinos y japoneses que solo hablan su idioma y no todos hablan el inglés, y te dan los auriculares directamente. Y cuando vos haces la pregunta, el entrevistado tiene el auricular, entonces la recibe en su idioma. Pero cuando estás en esa zona mixta, cara a cara con el deportista, si el deportista habla solo inglés, vos le tenés que hablar en inglés si querés hacerle la nota, no tenés opción. Bien, ¿alguna otra pregunta para la profe? Sí, yo tengo un par de duditas que me quedaron pendientes de antes que ahora me las acorde. Una era si me podrías repetir, profe, en qué lugar estuviste, porque me quedé con que era Clermont, pero nada, que está re lejos Clermont de París. No, Créteil fue la Ah, primera ciudad y después París. Cretel. Créteil. Ajá. Y la otra era, ¿cómo es el tema de los gastos, digamos, es decir, el medio gráfico, bueno, en este caso la confederación solventa los gastos o sea, digamos, o el viaje es por pago particular, digamos. El medio de comunicación, por lo general, al periodista lo envía a hacer la cobertura con todo pago, Ah, ¿sí? bien. Con una estadía, con un presupuesto, con sus vuelos. Hay periodistas que les pagan de otros países o de otros medios de aquí, de otras provincias que están allá y que no necesariamente les cubren todo. A veces hay algunos que les cubren solo los vuelos y ellos tienen que buscar el alojamiento, o al revés. Eso es el acuerdo que el medio, cuando te elige para ir a hacer la cobertura, tiene con vos. En mi caso, sí, yo tenía el alojamiento y también mi trabajo de cobertura pago. No te digo los vuelos porque mi viaje duró 43 días y yo antes estuve en otro lado y después también seguí para otro lugar, entonces corría por mi cuenta, porque era algo que yo ya lo tenía planificado. En el medio hacía el párate para trabajar ahí. Sandra, levantaste la mano. Ahora, a ver, ¿se escucha? Sí. Sí. Hola, Sí. buenas noches. Disculpen que estaban con micrófonos nuevos ahí y estaba mal conectado. Quería preguntarle al profe, ¿cómo está, profe? En esto de, bueno, es la tercera cobertura, ¿no? Más allá de que haya cambiado lo que es el trabajo de la cobertura, ¿qué cambió en el deporte en general? O sea, de aquellas primeras coberturas que hizo, ya sea en Panamericanos, ¿no? O en otros juegos, al deporte de hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que ve que va cambiando en el deportista o en el sentido deportivo? A mí me interesa mucho ese trayecto que hace el deporte, ¿no? A nivel historia. Y hay mucha evolución en cuanto a nutrición, preparación física, psicológica y el uso de la tecnología. Hace una semana y media atrás tuvimos una capacitación así virtual en el Comité Olímpico Argentino sobre la inteligencia artificial en el deporte. Y ustedes dirán, ¿pero cómo en el deporte? En distintos ámbitos tiene participación hoy la inteligencia artificial. En los planes de alimentación,
en los circuitos de preparación física, de descanso del atleta, modalidades de entrenamiento, en lo táctico, en lo técnico, en todo eso influye, en lo comunicacional, y sí hay evolución de todo tipo en ese aspecto, porque cada vez hay más profesionales de cada uno de esos ámbitos preparados, innovando distintos tipos de cosas. Entonces, sí se ve evolución. También hasta en la indumentaria de los propios atletas, los tipos de calzado, en todos los aspectos. Está. Gracias, profe. No, de nada. Sí, sí se nota un poco esto, pero bueno, usted lo vivió allí en primera persona y me interesaba mucho allí el comentario. Gracias. No, por favor. Si quieren, para que no sea tan tedioso y vamos terminando, tenía para compartirles 2 videitos cortitos también que les había preparado como para que vean un poco de qué se trataba lo que estaba haciendo, y tienen distintos formatos. Hay horizontal y está vertical, pero porque yo lo edité chiquito así para mostrárselo a ustedes. Pero ¿por qué el uso de los 2 formatos? Porque dependía el material para qué red social era, que yo tenía que enviarlo. Todo lo que es horizontal era para YouTube y hacíamos las transmisiones por YouTube, entonces por eso sale horizontal. Y todo lo que va en vertical era para lo que producíamos por redes, porque también subía material a un drive y generábamos reels. Algunos los preparaba yo y otros, como no me daba el tiempo, yo subía el material. Tenemos estudiantes de universidades de otros países haciendo pasantías, o sea, más que pasantías, son prácticas de aprendizaje con nosotros, y entonces ellos accedían al material y generaban también contenido para las redes. Ahora les voy a mostrar. Salimos un poco de la lluvia, Leticia Brenati, estamos dentro de la casa del handball francés. No es el clima óptimo para hacer el primer día, pero el beach handball creo que está acostumbrado a jugar con lluvia. Leti, ¿cómo estás? Bien, la verdad que estamos acostumbrados a jugar con lluvia. Vamos a salirnos un poquito de esta exhibición y vamos a charlar sobre lo que ha sido esa tremenda medalla de plata lograda en el Mundial de China. Leticia, contanos un poco ese proceso en el que vos te encaminaste para llegar todas juntas donde llegaron. Bueno, en principio nosotros tuvimos 2 competiciones antes, que fue el Centro Sur y el Global Tour. Frequência, mas a gente tá ainda no treino, a gente coloca música. E uma música que todo mundo conheça, que, sei lá, a que você falou agora é Tufá, vamos. Mas você sempre tem uma dança. Pode fazer? Faz um som, amores, amores que matam, Estamos acompañados de 2 jugadores de Brasil, que en este caso yo me animo a decir que no son de Brasil ahora, porque cada uno tiene un equipo. Lo vamos a presentar, por supuesto, Bruno Carlos de Oliveira y Thiago de Barcelona. Boa tarde. Boa tarde. Tá. Vamos a começar falando um pouco primeiro do Mundial da China. Aí, quem quer começar? Posso começar? Pode. Então, como foi toda a preparação que vocês tiveram lá em Maricá? Como foram os jogos do Mundial? Foi difícil, com certeza. Sim. Com relação à nossa preparação, ela foi muito boa, nossa estrutura em Maricá.
Estamos en la casa del campo del francés, una exhibición, el campo llegó a París 2024 y soñamos con ir a y por acá viene la Tout le monde. Et maintenant on va chanter. Bleu, blanc, blanc. Encore, 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 encore. Bueno, ahí un poquito para mostrarles en qué andaba, qué hacía, qué se veía. Loli, la energía que se vivía ahí, ¿no? Impresionante. Sí, la verdad que sí, son momentos en los que todo es felicidad, todo el mundo está contento, inclusive los hinchas, ¿no? La gente que está en la tribuna, por más que el atleta o no ganó, no llegó al podio, no clasificó, lo mismo es todo alegría. Hay muchos, bueno, cada sede tiene su puesto de merchandising, su puesto de hidratación. Coca-Cola era el anunciante, el auspiciante, el patrocinador, en donde venden el merchandising que encontrás desde el pin, la remera y el recuerdo ahí para llevarte. Después la mascota, hay varias personas obviamente disfrazadas con la mascota va visitando. Como les decía, esto en los recintos cerrados o abiertos siempre esa voz en off, siempre la música, siempre el acompañamiento. No es cualquier música, les diría, también hay todo un protocolo para elegir la música que se escucha, depende de los deportes y depende de las ciudades sedes y demás. Después también tenés actividades para los más chicos dentro de las sedes, hay puestos de hidratación, hay puestos de comida. En cada sede, en cada lugar había un atractivo distinto, sobre todo porque también aquí en París había como monumentos históricos que eran parte a lo mejor y quedaban dentro de una sede. Y después en las calles se respiraba 100% Juegos Olímpicos. Bueno, estamos en hora, así que le agradecemos a la profe Loli su generosidad, el tiempo que se tomó para compartir con nosotros este momento tan especial que fue en su carrera, esta cobertura por tercera vez que hace de los Juegos Olímpicos. Gracias, Loli, inmensamente agradecidos porque te hayas tomado el tiempo para contarnos. La verdad que, bueno, además de la cobertura, este año tuviste el plus de tener que tutorear justo tu materia cuando estabas trabajando, así que otro desafío más que sumaste a la tarea profesional de la cobertura. Espero que haya sido grata, me imagino dificultosa por la diferencia horaria, Sí, pero bueno. planifiqué los horarios en base a la diferencia horaria, entonces 12 de la noche o 1 de la mañana yo me conectaba. Pero bueno, me toca, cuando los tuve a ustedes también en varias oportunidades he estado con el handball en otro país y lo mismo, hemos tenido la clase, hemos charlado. Ahora tengo que cerrar el bimestre de la semana esta entrante dentro de unos días y bueno, me agarra también en otro país, pero ahí vamos. Bueno, gracias, Loli, muchas gracias, un abrazo gigante. Bueno, gracias a todos los alumnos y alumnas que se sumaron a la charla. Bueno, gracias infinitas a vos y nos estamos viendo. Gracias a todos y todas por participar. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Sí, le escucho. Para la profe Virginia le quiero consultar algo sobre el seminario.
Ah, bueno, Ahí decime. va. Bueno, Sí, porque nos quedó una duda. Espérame que...